buenas noches a todos los oyentes que se van acercando, ya van ingresando más personas. Estamos haciendo, bueno, La Derecha Tuitera es un space que tiene 5 años, ¿sí? En donde venimos dando la batalla cultural, política y filosófica, ¿sí? Y divulgamos las ideas de la nueva derecha liberal. Y en este caso, bueno, tenemos siempre la derecha tuitera ha tenido una proyección internacional, ¿sí? Siempre hemos buscado estar conectados con el exterior, ¿sí? Conectados con la gente que de otros países que están viviendo situaciones como las que nos ha tocado vivir durante 20 años a los argentinos, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, en esa extensión de redes nos pudimos conocer con Antonieta y ellos están en una situación particular, ¿sí? Porque ella viene de Honduras. Hoy Honduras, bueno, tiene un gobierno de corte tiránico, narcotráfico, una cosa muy parecida a Venezuela hacia donde quiere llevar el país el actual presidente Xiomara Castro. Así que bueno, esto es como para darle una pequeña introducción a todos, ¿sí? Y la presento oficialmente a nuestra invitada de hoy, que arranca este ciclo de La Derecha Tuitera Entrevista. Este es el capítulo 1 y tenemos una invitada de lujo internacional y es María Antonieta Mejía. ¿Cómo te va, María Antonieta? Hola Gustavo, buenas noches. Un saludo especial a todos los que han conectado. Allá por Argentina también siempre es un placer conectar con amigos y conocer experiencias futuras, porque ustedes ya lo pasaron y nosotros estamos al vilo de caer en eso. Por eso es importante de una u otra manera intercambio de experiencia y estos espacios se abren para conocernos un poco, para que la distancia no sea como la limitante, sino más bien que estos espacios nos ayudan a acercarnos cada vez más y compartir, sobre todo, compartir cada una de las experiencias desde el ámbito económico, político, social y cómo nosotros podemos a partir de esas experiencias aplicarlas, replicarlas en nuestro país para bien del pueblo, para beneficio de los gobiernos, para poder pues nuevamente ser esa oferta política de cara aquí a unas elecciones próximas. Bien, arranco con una pregunta, ¿sí? En este caso, que nos pongas en contexto acerca de la situación que vive Honduras en términos de seguridad, economía, infraestructura, principalmente, que bueno, digamos, son problemas súper troncales, súper importantes y que tienen a la nación y al país y a la gente en una situación bastante compleja. ¿Y qué opinión tenés del actual gobierno de Xiomara Castro? Bueno, para los que no conocen dónde queda Honduras, Honduras es un país centroamericano, está ubicado en Centroamérica, colinda con Salvador, con Guatemala, con Nicaragua y Costa Rica. Honduras tiene una extensión territorial de 112.000 kilómetros cuadrados, 112.492 kilómetros cuadrados, y tiene una población aproximadamente de 10 millones de personas. Ya lo vamos a alcanzar. Honduras es una región tropical que se cultiva mucha flora y fauna muy rica geográficamente y en la actualidad está gobernada por una familia de izquierda, Partido Libertad y Refundación. Libertad y Refundación nace allá por el 2011, después de un golpe de Estado, sucesión presidencial de acuerdo y conveniencia de quien lo pregunte, porque unos dicen golpe, otros dicen sucesión presidencial. Hubo después de esa disputa social que hubo aquí en el gobierno, pues en el 2009 nos costó como país entrar nuevamente al mundo. ¿Por qué? Porque nos aislaron después del golpe de Estado, sucesión presidencial, porque no quiero herir susceptibilidades, porque aquí hay muchos hondureños que también nos escuchan. Y en ese sentido, pues a partir de ahí viene el gobierno nacionalista bajo el mandato de Porfirio Lobo Sosa, quien él hizo un gobierno de reconciliación, fue a buscar ayudas para Honduras, que se lo volvieran a reconocer internacionalmente y que de esa manera pues pudiera reconciliar una sociedad que estaba bastante polarizada después del golpe de Estado. De ahí en adelante pues se forma
el Partido Libertad y Refundación bajo el mandato de a quien le dieron golpe de Estado, que es a Manuel Zelaya Rosales, quien fue sacado del país después del golpe y fue, dicho sea de paso, fue exiliado, estuvo en República Dominicana, estuvo en Argentina, estuvo en Venezuela e incluso Nicaragua, sus países aliados, que son del mismo foro de Sao Paulo. En esa misma orden y cronología, se les dio participación al Partido Libertad y Refundación en los órganos constitucionales como el Registro Nacional de las Personas, como el tema del Tribunal de Justicia Electoral, como el Consejo Nacional Electoral. Se le dio participación en varias instituciones del Estado, haciéndolo un partido más participativo. Se somete a contienda electoral en las últimas 3 elecciones, perdiendo las 2 anteriores, ganando contundentemente Xiomara Castro de Zelaya con 1.700.000 votos y con una alianza con Salvador Narrala y el Partido Salvador de Honduras, que en aquel momento él lo crea para crear en alianza. Y eso es lo que hace ganar al Partido Libertad y Refundación, que sabíamos que era un partido de izquierda radical y que no venía con una ideología auténtica, sino más bien un modelo copiado del Sao Paulo. Partiendo de ahí, Xiomara Castro tomó posesión el 27 de enero del 2022. Empezó bastante accidentado porque el Congreso Nacional, que es lo que la juramenta, empezó accidentado porque ella convocó a una vigilia a los bajos del Congreso Nacional, llamando a toda su militancia y de una u otra manera coaccionando. ¿Por qué? Porque ella quería un presidente del Congreso a la talla y a su medida, que lo tiene, y nosotros en el Congreso Nacional ya habíamos escogido a otro candidato, que no era precisamente el que ella anhelaba o esperaba. Sabiendo que se había sentado en la silla del presidente del Congreso Nacional de forma ilegal con 44 votos, se procede a la juramentación de la presidenta Xiomara, como la Constitución lo indica que tiene que juramentarla el presidente del Congreso Nacional, y en su defecto, al no tener o por temas de complejidad o externos, pues se procede a hacer con un juez natural. Ella decidió hacerlo con un juez natural porque sí sabía que había hecho mal colocar con 44 diputados, como la ley indica que son 65 y no 44, pues sentó a su presidente de Congreso a la talla de su medida, el que le iba a responder a todos los mandados, el que le iba a responder a todo el tema de los quehaceres de la familia Zelaya. 3 Y te, años y medio que llevamos te ya pregunto bastante. esto, Antonieta, o sea, digamos, hay un manejo opaco, digamos, con Sí. comisiones. Por ejemplo, ¿y qué medidas proponen, o bueno, por ahí tienen pensada para promover la transparencia en el Congreso, evitar prácticas de uso político en sesiones legislativas por parte de ellos? Que por ese lado, digamos, qué estarían pensando como una estrategia? Bueno, mira, particularmente nosotros sí creo, consideramos que la ley interna del Congreso Nacional es bastante presidencialista. Le confiere muchos poderes al presidente del Congreso, el cual pues no lo limita en el abuso del poder. Al contrario, creo que uno de los mecanismos importantes es la revisión, actualización y sobre todo si hay que derogarla o mejorar la ley orgánica del Congreso Nacional, que le va hacer, pues de una u otra manera, limitar el abuso excesivo que tienen los presidentes del Congreso Nacional. Eso se hace con voluntad. Por eso nosotros estamos apostando a que en este 30 de noviembre el pueblo hondureño decida de forma masiva y contundente ir a votar y vote por el equipo de Papi a la Orden, porque con él vamos a generar esos cambios en las leyes que laceran los intereses del pueblo hondureño y que no le permiten gobernabilidad en el Congreso Nacional como primer poder del Estado donde convergen todas las fuerzas políticas. Hay que decirlo y hay que estar claro, Gustavo. Este gobierno de la refundación es el que menos rendición de cuentas ha tenido. Ha sido el más opaco en la historia democrática del país, pero no nos extraña. ¿Por qué? Porque ya había gobernado el esposo de la presidenta Xiomara Castro. Creo que ustedes tienen un parecido con nosotros, que primero fue el esposo y luego el esposo. Aquí es al revés, primero fue el esposo y luego la esposa. Y la que estamos viviendo hoy
ha sido bastante complejo, ¿no? Un tema complejo para el tema de la rendición de cuentas y sobre todo con el tema de la transparencia en la ejecución de los fondos públicos, en el quehacer institucional y sobre todo en el tema del Congreso Nacional. Bien, te iba a preguntar, bueno, esto ya haciendo como una retrospectiva también, y para que también la gente entienda el contexto, ¿qué tanto penetró la corrupción en el sistema político hondureño en los últimos 25 años? No te escuché, perdón. ¿Qué tanto penetró la corrupción, sí, en el sistema político hondureño en los últimos 25 años? No, Desde tu... la corrupción ha sido como ese cáncer que tienen todos los gobiernos, ¿verdad? Y este no es la excepción. La corrupción data de mucho antes de la historia democrática del país. Se han venido dando algunos actos emblemáticos de corrupción que ha arrastrado a todos los gobiernos. Todos los gobiernos salientes han tenido como su distintivo, su acto de corrupción de gran escala y creo que por eso el pueblo hondureño los castiga en las urnas. Y en ese sentido, hoy por hoy tampoco se hacemos la excepción con el gobierno de la refundación. Creo que más bien en estos 3 años y medio este gobierno ha tenido excesivos actos de corrupción a la vista paciencia, ya sin vergüenza alguna, les parece que podemos ver con naturalidad ese tipo de abuso y tenemos obviamente un ministerio público doblegado. Entonces creemos que más bien el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, el tema de Cuba no se puede ver como un hecho aislado, al contrario, son acciones que se replican aquí en Honduras. Una pareja presidencial como es Daniel Ortega y su señora esposa que tienen como hacienda pública el país, así lo quiere replicar Manuel Zelaya Rosales con su señora esposa Xiomara Castro de Zelaya, que quiere replicar ese modelo de gobernanza aquí en Honduras, pero afortunadamente tenemos un pueblo que resiste, un pueblo que no se va a dejar, un pueblo despierto, un pueblo que a pesar de ser maltratado y olvidado por este gobierno, pues se mantiene firme para luchar por la democracia, el Estado de Derecho y la libertad del pueblo. Bien, y por ejemplo, justamente hablando de la gente, ¿no? En este caso, bueno, todas las críticas que viene arrastrando el Partido Nacional de los últimos años, ¿qué camino tienen pensado para recuperar un poco la confianza de ese electorado que quizá dijo, me separo, no entiendo por dónde va, qué va a suceder? ¿Y qué diferencia hoy tiene, sí, este movimiento liderado por Nasria Fura de administraciones anteriores, en el caso, ¿no?, de que les toque ser gobierno? Bueno, mira, como Partido Nacional tenemos que primeramente reconocer de los errores, ¿verdad? Y creo que reconocer los errores es un paso significativo. Aparte de reconocer los errores, es asumir la responsabilidad. Nosotros como Partido Nacional sabemos que muchos malos nacionalistas se arroparon con la bandera de la estrella solitaria para hacer su fechoría. Sin embargo, nosotros sí le estamos apostando al tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque vamos a admitir las fallas del pasado, tanto las propias como las del sistema. Y la gente valora más quien reconoce sus errores a quien los oculta. Por eso nosotros creo que sí vamos a dar ese primer paso y le está dando papi a la orden. Vamos a priorizar la lucha contra la corrupción, contra la antiextorsión, contra el soborno, que mucho del debilitamiento institucional se dan por los sobornos, por las coimas, por lo mal pagado que están nuestros empleados, por los malos beneficios que están nuestros empleados, que se prestan a lo más fácil. Creo que priorizar la lucha contra la corrupción, una acción visible, proponer algunas medidas reales, ¿verdad?, que puedan a reactivar o por lo menos fortalecer el Ministerio Público. Hoy que tienen un Ministerio Público también plegado, creo que tendremos que hacer algún saneamiento en el Ministerio Público y retomar el orden de las cosas, porque muchas de las cosas que han pasado en Honduras es que todo se ha salido de control y todos creen que están haciendo lo correcto, pero hoy estamos sufriendo las consecuencias de las malas decisiones. Escuchar de verdad, creo que tenemos un candidato que habla con el corazón, es un candidato que no confronta, un candidato que no se presta a la descalificación, un candidato que más allá de ponerse en un micrófono para poder levantar su imagen, cree que con acciones contundentes en el verdadero campo de acción que es en cada barrio, cada colonia, cada aldea, cada municipio, cada departamento,
él puede hacer mejor que quizás desde una palestra pública, desde una oficina. Creo que es mejor hablarlo con el hondureño de a pie, que sienta que lo están escuchando, que mire que realmente puede existir una persona que necesita que le solventen los problemas actuales que tiene la familia hondureña. Creo que enfocarse en lo urgente y en lo básico. Aquí nosotros como políticos siempre tenemos un plan de gobierno que habla de miles de cosas, pero realmente nosotros tenemos que priorizar y enfocarnos qué es lo urgente para el pueblo hondureño. Por ejemplo, los servicios públicos, mejoremos la salud, la educación, agua y energía, que es mucho, todavía hay zonas donde todavía no llega el agua, no tenemos agua potable y zonas donde no hay energía todavía. Promover la infraestructura, afortunadamente tenemos un candidato que le entiende mucho la infraestructura porque él ya fue alcalde y solo el hecho de ser alcalde, tener en posición un gobierno local de una ciudad más grande del país, creo que su experiencia y sus proyectos exitosos le hacen también esa carta de presentación. Y yo creo que también otro de que no podemos desconocer es predicar con el ejemplo. Debemos de predicar con el ejemplo. Nuestro candidato siempre ha tenido esa vida austera. Ustedes no lo van a ver ostentoso, no lo van a ver que viste bien, camina con su carro, no usa guardaespaldas, y eso ha sido toda su vida. Los que los conocemos a lo largo de la historia de él, los que conocemos de que viene su carrera política como diputado, como ministro del FIS, como alcalde de la capital y ahora como presidente, siempre hemos visto que viste de la misma manera. No ha cambiado, más bien muchos le dicen que parece fotografía, pero él no ha cambiado, él lo demuestra. No muestra ni lujos ni privilegios, porque sabe que a pesar de que es un empresario exitoso, a pesar de que eso, él sabe que existe un pueblo que tiene muchas necesidades. Entonces, por eso creo que se identifica mucho con el pueblo hondureño. Y creo que vas recuperando la confianza cuando decidís incluir a los jóvenes en tu equipo. Y creo que mucho de las, a nivel nacional, de las planillas, va bastante robustecida con nuevas caras, caras frescas, caras que rejuvenecen al partido y que le dan pues esa emotividad como la participación de los nuevos liderazgos jóvenes Claro. en nuestras planillas. Bien, en este caso, bueno, yo justamente hablando de los jóvenes, contame un poco de vos, porque para que la gente te conozca y hacemos ahí un repaso de lo que estamos haciendo, porque hay gente que entra, sale, esto se recambia. Estamos entrevistando a María Antonieta Mejía, candidata a vicepresidente por el Partido Nacional de Honduras en la fórmula Nasria Fura, Antonieta Mejía, por el Partido Nacional de Honduras, están de cara a las elecciones presidenciales. Y bueno, ahora nos está contando un poco la realidad de Honduras, algunas cosas que tienen pensada para llevar adelante en caso de ser gobierno. Y esto justamente quería preguntarte un poco de vos, para que te conozca la gente. Contame un poco, estás casada, tenés hijos, contame cómo vivís, digamos, la cuestión familiar, ¿no? Es decir, tus hijos, ves a tus hijos y ves las familias hondureñas. ¿Qué crees que la familia hondureña necesita hoy como algo urgente, que vos podás de alguna forma darles la tranquilidad de que lo van a tener, de que van a poder contar con eso? Bueno, María Antonieta Mejía viene de un hogar de clase media, ¿verdad? Donde su papá y su mamá son y van a seguir siendo unos mega papás extraordinarios. Mi padre ya que ya descansa en la presencia del Señor y mi madre siempre nos educaron en el seno familiar con buenos principios, con temor a Dios sobre todas las cosas. Y crecí en un hogar muy privilegiado porque soy hermana de tres hermanos más, uno que ya descansa en la paz del Señor, el único varón, por lo cual nos quedamos tres mujeres más mi señora madre, seríamos cuatro, en verdad, cuatro mujeres, vengo de una familia bastante de mucho matriarcado. Mi madre ha sido mi mejor ejemplo de vida, de lucha y de entusiasmo y de convicción, la que siempre me ha enseñado a mí a caminar siempre derecho, que en la vida pues vamos a encontrar piedras de tropiezo, sin embargo, siempre me ha dicho la familia, los principios y las convicciones nunca hay que dejarlas de lado. Soy madre, esposa, hermana, hija, tengo dos hijos maravillosos a cual adoro y son el centro de mi ser. Y claro que como madre siempre anhelé darle lo mejor a mis hijos. Gracias a Dios, afortunadamente, mis hijos son
jóvenes, uno de 12 años y la otra de 24, para que más o menos calculen mi edad, ¿verdad? Ya una está estudiando el doctorado, mi hijo menor, que tiene 12 años, va a octavo grado. Y creo que esto ha sido el motor que impulsen porque son mis mayores críticos, son los que pasan observándome, son los que me pasan dando ese aliento, mi señor esposo también, el que confío y creo que es el respaldo que toda familia debe de sostener, el padre, el jefe de hogar. Sin embargo, creo que también como madre, como esposa, pero sobre todo como mujer, en lo largo de la vida política, que a mí la política me apasiona desde el momento que puse un pie en la estructura del Partido Nacional, creo que estos espacios le ayudan para mejorar la calidad de vida de muchos hondureños. Todo es tener voluntad y voluntad de hacer bien las cosas. En ese sentido, fui creyendo en la convicción de los estatutos de mi partido, de sus principios, de su principio de humanismo cristiano, que tiene muy arraigado conmigo los valores de la familia, la libre empresa, la solidaridad, el bien común. Y creo que eso nos ha ayudado a identificarnos más como partido y hemos venido creciendo en una gran familia nacionalista, así como mis hijos y mi familia. Mi mamá es una gran nacionalista también, que siempre me ha guiado por los buenos pasos de la vida, de hacer el bien sin mirar a quién, pero sobre todo, pues aprender a ver al hermano como le gustaría que lo miraran a uno. En ese sentido, pues he ido trabajando. Esa es María Antonieta, que le dio la oportunidad el presidente saliente reciente del Comité Central, donde me dio la oportunidad de ser diputada, de ponerme en una lista y trabajar de la mano con él para poder lograr esa confianza del pueblo hondureño, el cual agradezco muchísimo y me dio la oportunidad de ser diputada. La primera vez que participo en este espacio de tomadoras de decisiones y creo que he levantado la voz para criticar, para señalar todo aquello que en su momento se hace mal y que debería apegarse a ley y hacerse correctamente. Ahora estoy corriendo bajo la fórmula presidencial con Papi a la Orden, un candidato, como se los dije anteriormente, un candidato que me inspira muchísimo a pelear por las convicciones que tenemos, por querer hacer las cosas bien y dejar reconocer el pasado, saber que nos hizo bien, pero que estamos dispuestos a hacer esa nueva oferta política, pero haciendo bien las cosas, retomando el orden de las cosas, hacerlas con convicción y con corazón. Esa es María Antonieta, esa ha sido mi vida desde abajo y hasta ahora que estoy aquí en esta esfera tratando de contribuir con un poquito de arena desde esta trinchera. Y como bien decís, y un poco con tu mirada de la juventud, ¿hoy qué crees que necesitan los jóvenes, por ejemplo, que digo, hoy tienen varios inconvenientes y en distintos segmentos de la población, pero por ejemplo, tenés una gran cantidad de jóvenes que emigran del país, ¿cierto? Considerando, ¿no? El clima que hay de violencia, la pobreza, quizá la falta de posibilidades, ¿no? En cuanto a eso, por ahí tienen alguna estrategia que impulse generar oportunidades locales que reduzcan esta necesidad de emigrar principalmente por parte de los jóvenes. Sí, tenemos en la actualidad, te voy a comentar que una de las cosas que siempre hemos analizado con el candidato es esa juventud que aspira a tener una oportunidad una vez que sale de la escuela, del colegio. Si salís de la escuela, que querés tener esa esperanza de estar en un mejor colegio. Cuando salís del colegio, tenés la esperanza de mínimamente ir a la universidad y no ponerte a trabajar y continuar con tus estudios. Y todo eso hace una cadena de hechos que limitan mucho al joven a no ir a la universidad, a no poder continuar con sus estudios. Porque entonces vamos a remoternos cuál es la génesis del problema. El problema es en nuestra sociedad. En la actualidad estereotipamos mucho los jóvenes que viven en colonias de riesgo social. Desde ahí empezamos a marginarlos. Yo creo que empecemos a quitar los estereotipos de los jóvenes que viven en zonas de alto riesgo. Dos, asegurarles
que van a tener una educación con calidad cerca de su espacio de convivencia, porque ahora con la inseguridad que hoy vivimos, subirse en un bus, no sabes si vas a llegar a tu casa, si van a ser asaltados tus hijos, si los van a secuestrar o definitivamente no va a volver. Entonces, ante esa ola de inseguridad que vivimos, entonces necesitamos recuperar los espacios de recreación dentro de nuestro ámbito de convivencia. Ahí hemos perdido eso, los jóvenes se han metido muy de lleno a las nuevas tecnologías, no hay espacio de convivencia, no vuelven a ser los niños que en algún momento nosotros tuvimos la oportunidad de vivir esa época donde sí conocías al vecino, de que sí te generabas esa oportunidad de estudio. Creo que tenemos que volver a retomar el orden de las cosas y una de ellas es importante generar esa esperanza en el joven, que le vamos a asegurar como gobierno que va a tener su cupo listo para que vaya al colegio, que va a tener su cupo listo para que vaya a la universidad, que le vamos a garantizar que no le falte su transporte y que no le falte su herramienta de estudio, que le vamos a garantizar como Estado todas las condiciones para que tenga un estudio digno y de calidad. Partiendo de esa esperanza, nosotros creemos también que los jóvenes, hoy en el tiempo actual que vivimos y con el mundo globalizado, abrir carreras técnicas que vayan apegadas a la realidad. Hay muchas carreras que ya están obsoletas, que ya pasaron fuera del mercado y que tenemos que adaptarnos al nuevo mundo, al mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la mecatrónica, de la biomédica y muchas carreras que todavía aquí vienen en pañales y nosotros en otros países pues ya eso es un boom. Nosotros queremos agarrar carreras técnicas. Aquellos jóvenes que dicen que no les da el estudio para nada, existen oficios que les van a garantizar por lo menos sostenerse y crear su Y emprendimiento acá, de tal pero manera acá que ellos con puedan. respecto a esto que justo mencionás, ¿sí? Digamos, estarían pensando quizá en fomentar el acceso a una educación superior y técnica, porque por ahí digo, hay que también pensar, porque tenés un bajo porcentaje, por lo que tengo entendido, de gente que egresa, de chicos que egresan de la universidad en Honduras, ¿no? Y también un poco porque quizá puede haber algún déficit en cuanto a alternativas en la educación técnica, terciaria, viste, con oficio, como bien lo señalás. ¿Sobre esa línea van a trabajar? Es correcto, vamos a ir trabajando y articulando varios temas, porque si bien lo dijiste, en el tema de educación nosotros sí estamos súper bajos, solo, si no me equivoco, solo el 6% de la población termina la universidad. Entonces sí somos bajos en los estudios académicos que podemos nosotros poder recuperar ese campo de acción. Pero también quiero decirte que aquí entre nuestros oyentes, está Michelle Paredes, que también es parte de nuestro equipo, que también está trabajando con el tema del plan de gobierno de papel a orden y cualquier momento, Michelle, cuando quieras tomar, y si me lo permite Sí, por Gustavo, pues, supuesto. Ahí la invité a ver si este, quería subir. Se pues pone interesante, viste que son estos space, esta interactividad y esta interacción, ¿no? Es súper dinámica, está interesante porque digo, fíjate, vos estarás en tu casa, ¿no? Sentada, tomando un café, quizás charlando, y un poco contándonos, porque es muy bueno que se comunique, que se trace una agenda, que la gente vea que hay una línea, ¿no? Por ejemplo, tengo otra pregunta, a ver, ¿qué proponen para reducir la brecha? Esto me lo preguntaba una joven hondureña. ¿Qué proponés o qué propone el partido en realidad para reducir la brecha digital que afecta a estudiantes en zonas rurales? ¿Sí? Con esto, obviamente, de las nuevas tecnologías que, como bien decís, por un lado, eh, digamos, aleja a los chicos de la realidad, pero en otros casos es una herramienta. Digo, hay que conseguir un punto medio, un buen uso de las nuevas tecnologías para que a los chicos les sirva, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Mira, nosotros hemos creído que la conectividad ahora no es un lujo, tiene que verse como un derecho, no como un privilegio, porque hoy, como te decía, con el mundo globalizado y con la inteligencia artificial no podemos dejar a nuestros niños. Nosotros tenemos pensado en una inversión estatal, o sea, una alianza pública-privada para llevar Internet a
todas las áreas rurales y marginadas de nuestro país. Así, de tal manera, todavía tenemos una limitante en la conectividad. Como te dije al inicio, nosotros carecemos de energía eléctrica en muchos pueblos remotos que todavía no ha llegado. Entonces, tenemos que trabajar arduamente con la infraestructura para que pueda llegar la energía también y de esa manera buscar esa parte de la conectividad y verla no como un privilegio, repito, sino más bien como un derecho que le puede ayudar a nuestros jóvenes. De tal manera que también se le dé un subsidio a los pueblos. ¿Para qué? Para que puedan tener mínimamente un internet básico para las familias de bajos recursos. ¿Por qué? Porque hoy en día las escuelas también han incorporado las tecnologías y hay circunstancias que la pandemia nos orilló pues a reinventarnos. Entonces, la nueva espacios así como el Space y como las clases a distancia o en línea, pues nos hacen pues, reinventarnos. Ahora es parte de nuestro diario vivir y tenemos que aprender a compartir con ella. Por ende, creo que subsidiar el Internet básico para las familias de bajos recursos es una de las propuestas que tenemos como gobierno, si Dios quiere, ¿verdad? Y bueno, creo que también la instalación de centros comunitarios digitales que podrían dar mucha cobertura en varios municipios también puede ser una de las estrategias a implementarse. Bien, bueno, acá la tenemos a Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Michelle Paredes, consultora política y asesora de imagen, máster de gobierno y política. ¿Cómo estás? Bienvenida. No sé si podés ahí desmutearte. Ahí está. ¿Cómo estás? Hola, hola. Un gusto, muchísimo, muchísimo gusto. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo a nuestra próxima designada presidencial. Interesante escuchar todos los planteamientos, ¿verdad? Que ella les está dando a conocer. Definitivamente la situación de nuestro país es una situación difícil, una situación crítica, pero estamos seguros que en estas próximas elecciones generales, el mejor candidato que es el nuestro, el del Partido Nacional, Nasri Asfura, será quien pueda darnos esa luz y sacar al pueblo hondureño de esta situación tan crítica en la que nos encontramos. Mucho trabajo estamos realizando definitivamente como equipo. Sabemos que guiados por él vamos a lograrlo, vamos a tener esa opción que todo el pueblo hondureño está anhelando para salir adelante. Mucho tema de trabajo, trabajo y trabajo, lo escuchamos decir a él. Escuché que le preguntabas a María Antonieta sobre el tema educativo, el tema de que nuestros países y sobre todo nuestro país tiene una tasa muy baja de educación. Pero quiero resaltar algo importante. A pesar de eso, somos uno de los países con un índice de personal bilingüe, de personas bilingües mucho más alto, lo que nos ayuda y lo que nos pone en el mapa para generar esas fuentes de empleo, para lo que nos ayuda con el tema de generación de empleo, de call centers, de ir diseñando esas estrategias y de ir buscando opciones para muchísimos jóvenes que tenemos en estos momentos buscando Michelle, el pan de cada día. O Dime. sea, por ejemplo, estarían pensando algo en la línea de un desarrollo de industria tecnológica, digamos, Correcto. plataformas de call center, de atención al cliente, que generan muchos puestos de trabajo. Acá han servido, han sacado a mucha gente de la informalidad y demás, ¿no? Van por ese lado Es también. correcto, es correcto. Justamente, imagínate que entra un gobierno, tenemos un gobierno de izquierda, quitan leyes que han beneficiado, llegan, quitan leyes de trabajo por hora y no dan una opción. Dejando, o sea, de brazos cruzados a muchas personas, a muchos jóvenes que tenían la oportunidad de trabajar por hora y de poder estudiar. Con ese trabajo poder costearse sus estudios y no dan opción, simplemente vienen, eliminan estas leyes. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Estas soluciones, como dices tú, este tema tecnológico, ver qué es lo que contamos y ese recurso humano lo tenemos, esos jóvenes dispuestos, esos jóvenes que quieren salir adelante, que se están preparando porque lo están haciendo, desarrollar estos call centers, desarrollar este tema tecnológico para poder darles oportunidades reales y que puedan seguir adelante, que puedan seguirse preparando y dejar de ser ese país que mencionas. Claro, obviamente no de la noche a la mañana, pero sí vamos a empezar, vamos con pasos firmes a trabajar fuerte para poder dar esas oportunidades que tanto anhelan nuestros jóvenes. Y ahorita solo me refiero a los jóvenes porque fue el tema que tocaste, pero vamos mucho más allá. Hay sectores importantes como el sector cafetalero, tenemos muchos gremios. Nosotros somos uno de los 5 países mayores productores de café en el mundo, Y de los más que eso ricos, es de hecho, ¿no? importantísimo también. Y de ¿Ah? los más ricos cafés del mundo, de la mayor Exactamente, calidad. de los mejores y de las mayores calidades. Hemos ganado tasas de la excelencia. Le vendemos cafés a marcas internacionales alrededor del mundo. Entonces, estamos trabajando en nuestro plan de gobierno, en ayudar, en apoyar sectores importantes que generan fuentes de ingresos. En nuestro sector cafetalero estamos hablando de más de 100,000 familias que dependen de esto y son fuentes de empleo que están siendo descuidadas en este momento. Entonces, todo esto se está trabajando a través del Partido Nacional, a través de nuestro candidato, Nasri Asfura, papi a la orden, y estamos, como dice la designada, un equipo consolidado, fuerte, trabajando para poder crear estas opciones, crear estas oportunidades para cada uno de los gremios. Y así te podría dar muchísimos ejemplos de cada uno, del sector cooperativo, de sectores importantes de nuestro país que queremos ir planteando opciones y queremos obviamente apoyar el sector salud, que está completamente descuidado, el sector educación, entre otras cosas. Entonces, ¿qué te diré? Realmente como Partido Nacional, como dijo la designada, sí, estuvimos en el poder, se cometieron muchos errores, pero fueron muchos los aciertos también que tuvimos. Fue muchísimo el desarrollo que se logró cuando nosotros estuvimos en el gobierno. Hubo visión, sabíamos hacia dónde iba el desarrollo, la conectividad en tema de carreteras, y sabemos que la visión que tiene Nasri Asfura, ya fue alcalde de nuestra capital, un cambio totalmente diferente el que logró en nuestra En capital. Tegucigalpa. O sea, es correcto. O Y tengo sea, entendido que hizo totalmente. una gran gestión y que la gente aún recuerda de que fue una muy buena gestión y eso también es algo que tiene a su favor Papi. Todos pueden preguntarle, tú puedes preguntarle a cualquier persona, tanto en la capital o en cualquier parte del país, quién ha sido el mejor alcalde de esta capital y todo el mundo te va a decir que fue Papi o Nasri Asfura, como le puede decir. Papi a la orden, que con cariño se le llama de esa forma, o Nasri Asfura. Ha sido el mejor alcalde y cambió totalmente la cara, el tema del manejo vial. O sea, fue una gestión exitosa completamente. Entonces ya tenemos esa carta de presentación, sabemos que tiene la visión, sabemos que tiene las ganas de trabajar, sabemos que tiene el carisma, todo para darlo y el equipo necesario para poder lograr que realmente nosotros podamos darle ya a este pueblo que está sufriendo lo que realmente necesita, salir adelante, opciones de trabajo, fuentes de trabajo, y más que eso, volver a retomar temas de salud, temas de educación, becas para nuestros jóvenes. Había un programa robusto de becas y creo que es importante invertir, ¿verdad?, en el estudio y también programas para el adulto mayor. No podemos olvidarnos del adulto mayor, que es importante.
¿Qué más te puedo aportar? Te diría Bueno, muchísimas a ver, cosas porque mucha les aportada. pregunto a las dos, bueno, porque es importante recalcar, porque bueno, tenemos público no solamente de Honduras, sino también de acá Argentina y de otros países, que Papi es un candidato que tiene una forma muy particular, ¿no? De manejarse en cuanto a cómo se comunica. Lo invitan cada tres. Yo vi unos videos de unas entrevistas que le hicieron en la anterior elección presidencial. Y bueno, me acuerdo de una entrevista en donde lo llevaba el entrevistador, le miraba la etiqueta de la camisa, lo miraba, y yo supongo que obviamente digamos que te inviten a un programa en esos términos también hace que se aleje uno de quizá brindarle esa posibilidad de charla a periodistas que al final, digo, no parecía muy serio. ¿Ustedes creen que por ese lado es que él, digamos, comunica, pero de una forma quizá no como se comunica hoy por hoy, o que todos usan y abusan y utilizan muchísimo las redes? Él tiene como una comunicación más bien, digamos, concreta y no la hace todo el tiempo, ¿sí? En ese sentido, contame un poco esa parte. Papi tiene, bueno, voy a cerrar yo y voy a dejar luego que María Antonieta explique un poco más eso. Papi tiene una forma de comunicarse directa. Él le gusta, como te dije yo, trabajar, trabajar, trabajar y su forma de comunicar es trabajar. Es llegar a los lugares, es conectar con la gente, es ese abrazo cercano, es hablar con ellos, es escucharlos, es decir, yo esto es lo que pienso, esto es lo que quiero para este lugar, es viajar alrededor del país, es la no confrontación. Papi no le gusta confrontar, quiere la paz en el pueblo hondureño. Él no vas a escuchar nunca una entrevista donde él esté confrontando o esté incitando siquiera el odio, la confrontación entre el pueblo hondureño o llamando a enfrentarse unos con otros. No, esa no es la forma en la que él comunica. Él comunica lo que él quiere hacer, lo que él pretende hacer, él comunica trabajando, él comunica llegando a las comunidades, llegando hasta los lugares más remotos, trabaja con los candidatos, con las personas que están en las mesas, con las personas que están tierra adentro. Esa es la forma de comunicar de Papi, con sus, como dijo María Antonieta, con sus burritos, con sus jeans, con la misma, la gente dice que solo esa camisa tiene, pero no tiene 20 de las mismas, pero ¿Le gusta ese color? ¿Le gusta vestirse así? Es le una gusta cuestión, vestir exactamente. por Eso supuesto. ese es su estilo, esa es su forma de comunicar y su forma de decir, yo estoy trabajando y trabajando es la forma en la que yo les quiero demostrar que siempre voy a ser así, que yo no voy a estar encerrado en una oficina, yo voy a estar siempre al lado del pueblo, con el pueblo, trabajando por el pueblo. Y Esa me es la pare- forma de comunicar de Papi. y me pareció muy gracioso el otro día que dijo, yo no tengo voto, no me tiño el pelo, Sí, soy re... Me hizo reír yo soy mucho. real. Sí, sí, realmente que sí, fue muy gracioso porque le comentaron eso, entonces él dice, yo soy lo que ven es lo que soy, prácticamente eso es lo que él quiso decir, o sea, esto que ustedes ven es lo que soy, no ando confrontando, yo no estoy hablando de esto, yo no estoy hablando del otro, yo estoy hablando de la problemática que existe en el pueblo hondureño y cuáles son las soluciones que vamos a dar, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo pretendo hacer si yo llego a la presidencia, cómo lo quiero hacer y esto es lo que hay. Eso es lo que realmente él quiso dar a entender con el mensaje que dio. Por supuesto. Bueno, y ahora les pregunto, bueno, no sé, a la que quiera contestar, Sí. por ejemplo, ¿qué enfoques, iniciativas tendrán pensadas a futuro para atraer inversión extranjera y promover el desarrollo del país, ¿no? Porque es un país también que tiene un polo, es un polo turístico tremendo, es un lugar paradisíaco, tiene playas paradisíacas, Honduras, y digo, qué interesante, ¿no? Sería también estimular fuertemente la inversión extranjera, ¿no? Claro que sí, no sé si la designada, yo ya le digo designada porque para mí ya es la ¿Está- designada, nuestra ¿Estás futura ahí designada, no sé si. aún, Antonieta? Aquí sigo, aquí Ah, ok, escuchando. ok. Bien, bien.
Mira, lo que decía Michelle es importante porque papi no es de reflectores, los reflectores no van con papi. Papi, lo de él es el trabajo, resultado y cercanía con la gente. Mientras otros hacen show, nosotros hacemos patria. Es una realidad. Porque aquí no, papi no le gusta brillar con cámaras, a él le gusta brillar con su trabajo. Y esto es lo que es realmente papi. Y mira, una de las cosas que ha pasado a lo largo de estos 3 años es la inseguridad jurídica que vive el país. Las reglas del juego para los inversionistas han cambiado y de esa manera, pues, ha alejado la inversión. Y obviamente, así como ha alejado la inversión, se ha perdido los empleos, los pocos que teníamos, y obviamente hoy por hoy repuntamos con el 8% de desempleo a nivel de la región. Esto te da un panorama que vamos a hacer. Primero, certeza, certidumbre de que vamos a respetar las reglas del juego y vamos a volver a crear esa seguridad jurídica para que los inversionistas vengan a Honduras con la buena disposición de entregar sus capitales acá y poder generar mayor oportunidad de empleo. Pero para eso tenemos que componer muchas cosas internas, la seguridad, porque ¿de qué sirve que yo le dé seguridad jurídica a una empresa si no puedo brindarle seguridad ciudadana? Entonces, papi también tiene su plan estratégico en seguridad ciudadana, que me voy a limitar a hablar del mismo, ya que por temas de seguridad también no se aborda un poco más. Sin embargo, tiene claro que hay que arreglar la seguridad primero ciudadana, respetarle las reglas del juego para atraer la inversión. En la actualidad, tenemos incentivos que atraen a la inversión de tal manera que vamos a tener que revisarlos cada uno de ellos. Vamos a ver qué empresas en la actualidad rinden frutos y cuáles son los que abusan de la misma, porque muchas de las cosas que han fracasado y que han hecho pérdidas económicas es cuando no se respeta la ley o que salgan algunos vivos y se aprovechan de la misma. Hoy por hoy vamos a hacer una revisión expedita de todos los incentivos que tienen las empresas y cuáles son las que están de una u otra manera haciendo el cumplimiento de la misma y generando ese costo-beneficio que implica en la negociación para que ellos vengan a invertir en el país. Partiendo de esas dos aristas, creo que nosotros podemos ir como gobierno pues generando esas condiciones en infraestructura también para que vengan también a invertir en temas de infraestructura. Mira, nosotros como país pobre, hay que reconocerlo, no competimos en infraestructura, no competimos en energía, mucho menos en educación, mucho menos en salud. Entonces, tenemos que buscar otro mecanismo y otras herramientas de incentivos para atraer la inversión. Sin embargo, también consideramos que una de las cosas que hay que potenciar fuertemente es la MIPYME, la micro y mediana empresa, que también es generadora de oportunidades para generar todas esas condiciones, darle el insumo suficiente, el recurso que necesitan, pero sobre todo la asistencia técnica. Michelle, te tocaba algo bien importante que creo que papi lo ha reconocido, que él va como alcalde, sabe de las necesidades del pueblo de forma inmediata. Entonces dice, un alcalde es el que le va a resolver los problemas. El presidente te da las políticas públicas y te da el recurso económico y ese recurso económico te ayuda de una u otra manera a que se pueda pues articular el trabajo desde los gobiernos locales. Sin embargo, como aquí es un sistema bastante presidencialista, todo se concentra en el poder en la presidencia de la República, entonces nosotros queremos apostarle a la descentralización, partiendo de ahí de la descentralización, dotando a cada alcalde de insumo, de recursos para que este alcalde tenga la libertad de operar efectivamente en temas de infraestructura, crearemos empleos locales. Si crea mayor infraestructura de escuela, vamos a tener más mano de obra local. O sea, vamos a tener que generar espacios de participación y empleos locales. Bien, bien. Y por ejemplo, ¿tienen pensado, a ver, si yo mañana voy a Honduras y llevo una empresa, ¿qué me encuentro? Me encuentro, por ejemplo, con muchas regulaciones, impuestos. ¿Cuáles serían, más allá de los temas, obviamente, de seguridad jurídica y seguridad ciudadana? Bueno, mira, te podía hacer una ampliación de cada una de ellas, pero sí te quisiera decirte yo que papi sí tiene proyectado la revisión de otros instrumentos que en la actualidad se encuentran vigentes y que este gobierno pues lo quiere meter a través de la ley de injusticia tributaria, una ley que nos oponemos definitivamente. ¿Por qué? Porque dicen que hay abuso en las exoneraciones de los impuestos, hoy por hoy importamos más que exportar, entonces todo se vuelve más caro
y dejamos de producir aún más. Nosotros éramos el país más grande de Centroamérica en producción de granos. Dejamos de producir y nos acoplamos a traer más producto. Claro, importar muchos productos que quizá Importar más. podían ustedes explotar, digamos. Correcto, importamos más productos que exportamos. Entonces, eso pues ha venido de una u otra manera, pues lacerando los intereses, porque obviamente somos ricos en recursos naturales, tenemos tierra para producir, solo que nos hace falta definitivamente tecnificar a nuestro agricultor empírico, que lamentablemente pues como le brindamos asistencia, le brindamos el financiamiento, pero no le brindamos un acompañamiento, no le enseñamos ahora a cultivar bajo los efectos del cambio climático. Creo que por ahí es una de las falencias que el gobierno no ha podido enfrentar y hoy por hoy pues tenemos que poner las barbas en remojo para poder ayudarle al pequeño agricultor a que empiece a cultivar con los nuevos, con los cambios climáticos que hoy nos azota al mundo entero y Honduras no es la excepción. Entonces, partiendo de ahí, papi habla mucho de los asistencialistas. Los asistencialistas eran en aquel entonces aquellos ingenieros agrícolas que le daban asistencia técnica antes, durante y después de su cosecha, de tal manera que podía prevenir todos los riesgos para no perder su cosecha y de esta manera, por eso nos colocábamos como el más granero de Centroamérica. Pero hoy hemos perdido eso y nosotros pensamos recuperarlo a través de la descentralización y el apoyo al sector agrícola. Bien, Vamos a volver al campo. te iba a hacer una pregunta, bueno, y esto un poco, me gustaría saber qué mensaje le darías vos a la actual presidente Xiomara Castro, ¿sí? Y al pueblo hondureño, ¿sí? Eh, con respecto a la gestión que ha hecho este gobierno hasta acá, cuando tenés 16, en lo que va del año, 16 matanzas producidas, 70% de pobres, esto que estamos hablando digamos, de déficit infraestructural, ¿qué mensaje le das? ¿Qué le decís sobre la gestión de Xiomara y qué le decís a la gente? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que la inseguridad en el gobierno de la refundación ha incrementado considerablemente. Nos habíamos alejado de la lista negra, de ser de uno de los países altamente peligrosos. Hoy volvemos a incursionar en la lista. Y esto se debe a las malas decisiones que ha tomado el gobierno de la refundación. ¿Por qué? Porque el expresidente Juan Orlando Hernández, hay que reconocer que en el tema de seguridad lo manejó muy bien, dándole paz y tranquilidad a las familias hondureñas. Hasta podías salir con el celular a la calle, podías recrearte un poco más, salir en bicicleta, hacer deporte y caminabas un poco más tranquilo. Pero es porque crearon varios mecanismos para combatir la inseguridad. Sacamos a los militares para poder, pues, de una u otra manera, no militarizar el país, pero por lo menos que los mismos no se resguardaran en sus cuarteles y más bien sirvieran con ese servicio de protección a la ciudadanía. Se creó la policía militar y empezamos a crear varias instituciones como antimaras y pandillas, antiextorsión, y todos estos tenían una misión específica, que es combatir el crimen organizado, la extorsión, las maras y pandillas, pero esto fue derogado y de una u otra manera tampoco se le daba el servicio exclusivo de la vigilancia y la garantía de la seguridad a la policía porque estaba en un proceso de depuración. Pero todo esto se echó a la basura con el gobierno de la refundación, volvieron a meter a los militares a los cuarteles y dejaron en posición de la policía, se degeneró la inseguridad, que es lo que tenemos, vuelve y retoma el control la policía, las Fuerzas Armadas, que ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque también es una debilidad institucional que hoy con el gobierno de la refundación ha sido manifiesto, que es la politización de las Fuerzas Armadas. Bien, eso se ve, digamos, sobre todo en mandos mayores, ¿no? Estamos hablando en los altos mandos. Correcto, el jefe del Estado Mayor Conjunto preocupa. De hecho, una de las cosas que más acentúa hoy la politización no solo son las posturas del jefe del Estado Mayor Conjunto o las opiniones políticas que él hace
en espacios públicos, porque hay que decirle al público que está escuchando, nuestras Fuerzas Armadas tiene una función constitucional que es ser una institución apolítica, no deliberante, y con suma preocupación hemos visto ahora que son altamente políticos y deliberantes. El pasado 9 de marzo tuvimos elecciones primarias e internas. Y bueno, desafortunadamente la guardia y custodia que le corresponden constitucionalmente a las Fuerzas Armadas se vio pues vulnerada porque se perdieron algunas urnas, anduvieron ruleteando en buses de ruta a nivel de toda la ciudad, anduvieron conociendo los baches que hay bastante en la ciudad capital, porque tenemos un alcalde Aragán, dicho sea de paso. Entonces, en ese sentido, pues sí nos falló las Fuerzas Armadas. Entonces, han perdido el rol de la seguridad, pero han sido precisamente por las decisiones desacertadas de este gobierno que no ha tenido control, no estaban preparados para gobernar y todavía le voy a poner la cerecita del pastel. No quieren gobernar, quieren vivir en anarquía, quieren vivir en conflicto, en crisis, porque de eso viven los países y los gobiernos socialistas, de crisis, de caos, de confrontación, de odio, de sosiego, de eso viven. Y hoy por hoy, pues nosotros estamos viendo casi una realidad que esperamos combatirla el 30 de noviembre. Otra cosa que bueno, también es una pregunta que me hacían, es ¿qué harán para que el socialismo del siglo XXI con sus modelos de narcotiranía gerenciadoras de pobreza, ¿no? Como el caso de Libre, no lleguen más al poder? ¿Se hará un mejor trabajo del partido para renovar y dignificar la labor del servidor público? ¿Van a estimular más los liderazgos de los jóvenes? ¿Qué tienen pensado con eso? Bueno, definitivamente que los institutos políticos tienen un gran reto y desafío en lo que es empezar a crear sus semilleros como parte de la juventud y como esa generación de espacios para crear nuevos liderazgos con ideologías que no perjudiquen en el accionar y el funcionamiento de las instituciones, porque te sirven para ganar adeptos, te sirven para ganar militancia, pero no para gobernar. Eso es una realidad. Sin embargo, nosotros sí creemos que como partido sí tenemos que reconfigurarnos el hecho de atraer la juventud, no para adoctrinarlos, sino para hacerles conciencia, porque hoy por hoy en el mundo entero hay una gran población de que se vuelve apolítico, se vuelve indiferente a la política por los Claro. desaciertos de los políticos. Entonces yo creo que la formación es parte elemental para crear conciencia de lo que es un buen patriota, ¿verdad? Para que estas ideologías no vuelvan a permear en la sociedad y no nos dejemos arrastrar por las ideologías. Ok, y por ejemplo, bueno, en este caso tuvieron una alta, un alto ausentismo electoral, ¿no? En las primarias. Es correcto, nosotros tuvimos no se podría llamar ausentismo, porque recordad que en las internas vota el voto duro que le llamamos, la parte de militancia de los partidos, ¿verdad? Por lo general, los independientes se miran de cara a las elecciones generales, pero si hacemos un análisis de cara a la general pasada, definitivamente que no hubo una gran ausencia, porque sí hubo una votación masiva, creo que ha sido una de las grandes, de las últimas contiendas electorales, fue una de mayor participación. ¿Por qué? Porque la consigna del Partido Libertad y Refundación no era un argumento de que va a traer progreso y desarrollo al país, de que iban a hacer algo diferente, sino más bien era una consigna más banal que quizás más de ejercicio. Y esto es que dijeron fuera Jo, porque los desaciertos, por los 12 años de desgaste, porque el hombre cometió varios desaciertos y en efecto tenía una población desgastada ya en el ejercicio del poder. El fuera Jo ganó, pero no había una propuesta de gobierno real para combatir los problemas actuales del país. Y eso hoy por hoy está manifestado en el precario sistema de salud, que si antes estaba mal, hoy le está peor. En el precario sistema de educación, que si antes estaba mal, hoy estamos doblemente peor. En el tema de infraestructura, si antes estábamos mal, hoy estamos triplemente peor. Y así sucesivamente te podría ir en tema de seguridad, ¿verdad? Entonces, el tema de gobernabilidad, aquí lo hemos estado viendo que no hay efectividad en la toma de decisiones, pero es precisamente por eso, porque no estaban listos para gobernar y su consigna era últimamente fuera Jo, lo que pegó, lo que caló. Hoy te vas a la calle, hoy te vas a los mercados, hoy te vas a los barrios, a colonias, hoy te vas a los diferentes municipios y a cada recóndito del país que te dicen, hay que sacarlos,
hay que sacarlo porque no esperaban que este gobierno fuera tan malo, pero malo porque solo se ha beneficiado él y su círculo, su familia, sus parientes, sus dientes y lo más cercano. Lo menos es a la gente. Entonces ha perdido lo más por lo menos y ahora dicen resultó más fregada el remedio que la enfermedad. Entonces, yo creo que ese es el reto y el desafío que tenemos como instituciones políticas de que evitar que las ideologías permeen las instituciones y el accionar en el ejercicio de las funciones de los funcionarios. Otra cosa muy interesante es cómo está fragmentado el escenario político en Honduras, porque anteriormente podríamos decir que la política hondureña estaba corrida a la derecha, al centro derecha, ¿no? Podríamos decir que había un bipartidismo que estaba más bien en ese pelaje, ¿no? Y hoy se corrió, digamos, la irrupción de Libre consiguió correr de vuelta el escenario político y también tenemos una tercera fuerza, por lo que yo, bueno, entiendo, vi las primarias donde ustedes sacaron, el Partido Nacional sacó la mayor cantidad de votos, luego fue Libre, el partido de Xiomara Castro y de Rixi Moncada, y en tercer lugar estaba el espacio del Partido Liberal de Salvador Nasralla. En este caso, digo, hay una disputa de electorado entre el Partido Nacional y el Partido de Salvador Nasralla. ¿Qué le dirías a la gente que considere a la hora de ir a votar, digo, considerando esto, ¿no? Decir, bueno, tenés a un partido que al parecer, digo, no va a estar, está en tercer lugar, ¿no? Viene picando bastante flojo, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer a la gente, ¿sí?, que comparten el electorado, decir, bueno, estamos a punto de perder el país? ¿Qué mensaje les das? Bueno, en efecto, hoy venimos de un bipartidismo, como lo llama Libertad y Refundación, pero ellos ya tienen 3 campañas consecutivas peleando la presidencia y que esta vez el pueblo hondureño los favoreció. Ya no podemos hablar de bipartidismo. El bipartidismo terminó cuando Libertad y Refundación empezó en la contienda. Ahora, tenemos años de historia, 123 el Partido Nacional y 124 el Partido Liberal. Hay causas comunes, hay algo que nos identifica y que son las causas comunes. Nosotros hoy por hoy, ante todo ideología que nos ha traído más miseria, más pobreza, más migración, más inseguridad, mayor desempleo, el alto costo de la canasta básica y las falsas promesas de campaña no cumplida, eso te da un parámetro y un termómetro de las causas que nos unen con el Partido Liberal, que es en primer lugar sacar a Libertad y Refundación. ¿Por qué? Porque más allá de buscarle solución a los problemas actuales y cumplir sus promesas de campaña, lo que ha traído es destrucción, división en la sociedad. Imagínate que nosotros tenemos una sociedad bastante cristiana y decir que no tienen temor a Dios golpea mucho a nuestra cultura, a nuestra sociedad, porque nosotros nos regimos bajo los principios cristianos y el desconocerlos también desconoce a la sociedad y a su cultura misma. Es una razón de ser. Si el coordinador del Partido de Libertad y Refundación pues dice no tener a Dios y eso lo reafirma la presidencia. La presidenta tomó posesión y no fue ungida ni con un pastor ni con un sacerdote, sino con un chamal. Se Como venía hizo Claudia Sheinbaum, algo así. Así, más o menos, así. Pero vamos, que México tiene su idiosincrasia y ellos tienen su cultura aparte, pero nosotros particularmente sí somos temorosas muchas de Dios, ¿verdad? Y todas nuestras acciones van regidas del Todopoderoso. Pero aparte de eso, Gustavo, yo considero a título personal que los partidos políticos que son los que promueven la democracia y dinamizan la democracia y en ellos se sostiene, tienen que buscar una causa común. Y en este momento que hay 3 partidos políticos, 2 de derecha y 1 de izquierda, pues tienen que unir esfuerzos precisamente para sacar al familión, para sacar a Libre del poder, para evitar que de un futuro próximo ellos se vuelvan a elegir. Por eso nosotros le apostamos que el Libre nunca más. No queremos Pero volver a hay una cosa, Antonieta, o sea, digamos, podrían tener un apoyo, ya pasó el tiempo de que podrían haber hecho una alianza política, o sea, esa posibilidad está descartada, ¿es correcto?
las alianzas existen de hecho y de derecho. De derecho ya pasó el tiempo que Ya establece el está. Consejo Nacional Esa, Electoral. ok, ok, De entiendo. hecho, podemos buscar causas comunes donde tenemos Sí. mayor participación. Te pongo un ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, una toma de decisiones que perjudique el proceso o que ponga en precariedad el proceso electoral. Tenemos dos representaciones, una del Partido Liberal y un Partido Nacional, que podríamos hacer como las escuderas para que no se lleve o no simplemente una decisión que puede socavar el proceso democrático de cara a que el 30 de noviembre. Eso es una alianza. Esa es una coalición que tenemos en la causa. Evitar a toda costa que donde tengamos representación, ambos partidos, se lleven a cabo acciones al margen de la ley o que puedan crear incertidumbre en el proceso electoral. Tengo una pregunta, Argentina, ¿cómo la ves? ¿Cómo venís viendo la situación de Argentina, esta irrupción de Javier Milei, la batalla cultural, intelectuales como Agustín Laje o Nicolás Márquez, digamos, moviendo una narrativa política, filosófica, ¿sí? Como es en la nueva derecha? ¿Cómo ves el país? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el gobierno? Contame un poco, ¿cómo nos ven ustedes desde Honduras como políticos a la política argentina? Bueno, nos tiene muy motivados Javier Milei. Definitivamente te da ese espíritu de lucha, ese espíritu de que cuando se quiere se puede, ese espíritu de que cuando hay voluntad y ganas de sacar un país adelante para sacar del subdesarrollo al pueblo que estaba sumergido en la pobreza, eso es lo que representa Javier Milei. Y yo creo que esa de la libertad ha calado no solo en Honduras, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque ya él ha desnudado lo que es la izquierda radical, trasnochada, fracasada, que sabe, como ustedes dicen, que es generador de miseria. Javier Milei es un fenómeno, creo que es un presidente que inspira mucho, ya que con su firmeza, con su manera bastante peculiar también de decir las cosas y que se las dice tal cual, sin filtro, creo que ha ayudado, pero admiramos algo de Milei, su inteligencia y en el manejo en la economía de Argentina que lo pues, ha destacado y que venir de un déficit y superarlo en tiempo récord, yo creo que de esas lecciones aprendidas debemos de ir a buscar, ¿verdad? No de ideología, sino más bien de esas lecciones que le traen beneficio a los pueblos. Reducción de la pobreza, miro que su moneda también se ha fortalecido, ya están ante el mundo adquiriendo préstamos que les va a ayudar a ustedes también a robustecer su economía, esa economía golpeada que le habían dejado, pero eso es cuando tenés un presidente que esté enfocado, que le ha dado también, como decías, a la batalla cultural y que despierta al pueblo argentino también a comulgar con él y a seguir luchando. ¿Para qué? Para sacar a Argentina y volverla a ser la grande Argentina, la que brilló en su momento. Y esto, por ejemplo, a ustedes los lleva a querer, digamos, de alguna forma estar dentro de esa clasificación, porque digo, si nosotros miramos rápidamente, el Partido Nacional es un partido patriota y conservador. Y si, digamos, hubiera algo digamos, hubiera un foco a lo que es el liberalismo económico, a lo que tiene esa parte que es la que hace falta digamos, en la economía. ¿Vos creés que podrían estar vibrando más o menos en una misma sintonía política, filosófica? Coincidimos en muchas cosas con Javier Milei, que creo que como partido de derecha coincidimos definitivamente que podemos hacer un análisis expedito de qué podemos replicar, porque uno tiene que reconocer cuando se pueden replicar cosas buenas de un país a otro y también estrechar esos lazos de países que podemos ya eliminar esas izquierdas que solo han traído pobreza y más pobreza, violación a los derechos humanos, porque hoy hay que decirlo también, la libertad
no solo es una libertad económica que tenemos que buscar, sino también la libertad de expresión que hoy se ve amenazada. Hoy en Honduras nadie puede levantar la voz, porque ni la oposición, porque utilizan la institucionalidad para perseguirlos políticamente. Ahora con suma preocupación vemos organizaciones de sociedad civil que le fue quitada la personería jurídica por defender el alto costo de la canasta básica que ya no se aguanta. Esas son cosas que nosotros la estamos viendo. Y yo creo que Javier Milei es un referéndum, no solo para Honduras, sino también para nivel mundial, que cuando hay voluntad y cuando existe la preparación y la experiencia y se sienta en el cargo no a servirse de él, sino para servir a la gente, esos son los resultados que tenemos. Resultados cualitativos, cuantitativos, y que el pueblo, en este momento el pueblo argentino agradece y está viendo pues con suma alegría esos cambios significativos en su economía, en su seguridad y obviamente en todos los índices que ha repuntado Argentina en la actualidad. Y por ejemplo, de ser gobierno, ¿le estarían interesados un poco, esto está bueno, ¿no? De fortalecer lazos políticos, diplomáticos, comerciales? ¿Cómo están las relaciones hoy entre Honduras y Argentina? Bueno, como hoy está Milei, es una derecha, o sea, dos polos opuestos, ¿verdad? Repelan. De hecho, Xiomara Castro es hinchi pinche amiga de Cristina Fernández y creo que por ahí pues no hay mucho que a decir. De hecho, con suma preocupación también te manifiesto que en la actualidad, hace 9 meses, hay 11 países que están esperando que la presidenta Xiomara Castro reciba las credenciales para que tengan su representación acá y no lo ha hecho hace 9 meses ya que siguen esperando. Eso prende las alarmas porque vamos a un proceso electoral y son países interesados también en la observancia del proceso, que también estamos viendo que puede ser una de las limitantes que pues conlleve a que no haya observancia internacional como esperamos, sino más bien sea limitada tipo Venezuela, que Nicolás Maduro evitó pues que esos observadores internacionales no ingresaran al país, lo regresó de camino. Entonces, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos augureando, que con las decisiones mal tomadas de la presidenta Xiomara Castro, pues eso es lo que hace. Por eso las relaciones entre Argentina y Honduras no son las mejores, pero cuando papi llega al poder, claro que vamos a estrechar ese brazo derecho de hombro a hombro, mano a mano con la derecha, vamos a trabajar de la mano para implementar esas políticas públicas que beneficien a los pueblos hermanos. Excelente, excelente. Bueno, te iba a preguntar, ¿cómo venís de tiempo? ¿Cómo estás de tiempo? Decime vos. Bueno, yo tengo todavía 16 minutos para estar aquí. Listo, genial. Hasta las y media seguimos. Bueno, interesantísima charla. Me encantó esto de fortalecer lazos, porque digo, es muy importante, ¿no? Yo creo que esta es mi opinión, ¿no? Me encantaría ver en Honduras un gobierno que tome la seguridad de Bukele, tome la economía de Milei y bueno, y construyan en Honduras, ¿sí? Un movimiento que sepa contener todo eso y que además sea la alternativa completa, ¿sí? Que pueda llenar todo eso, porque siempre a ver, creo que este concepto de la nueva derecha es un concepto de sentido común. Entonces ahí vemos que tenemos patriotas, tenemos conservadores y tenemos gente liberal en lo económico, tenemos liberales en lo económico. eh, y creo que esa conjunción es muy buena y muy contundente justamente para hacer el contrapeso que se necesita ante estos gobiernos como los que tienen hoy por hoy en Honduras. Veo que por ahí creo que hay algo que hay que decirle y transmitirle a la gente, y es que piensen 2 veces si van a apostar en un caballo perdedor, como el caso, esta es mi opinión, como el caso del Partido Liberal, ¿sí? Súmense al Partido Nacional, muchachos, y no pierdan el país. Ese es mi consejo, porque después, ¿sí? Por decir, bueno, no sé, voy a apostar a este porque, no sé, porque ya no me gusta aquel. Escuchen bien las propuestas, piénsenlo, analícenlo y no regalen su voto, porque están en una situación verdaderamente compleja hoy por hoy en Honduras. ¿Es correcto? ¿Qué le decimos a ese elector? Es correcto, gracias por
por ese consejo y respetamos mucho su opinión personal. También le invitamos a todos nuestros oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales para que escuchen la oferta que tiene Papi, para que le den ese voto de confianza. Papi ya demostró con experiencia en el campo probado. Ahora él ya reparó las calles de la ciudad capital, ya reparó la imagen de la ciudad capital que hoy está perdida. Ahora va a arreglar el país, ya arregló la ciudad capital, ahora va a arreglar el país y creo que con ese voto de confianza del pueblo hondureño lo vamos a hacer, pero sobre todo con el concurso de la juventud, porque hoy por hoy tenemos esa indiferencia de la juventud que tenemos que acaparar y es el trabajo que tenemos que hacer muy fino. Y los invito a todos a que sea ese efecto multiplicador de que tenemos que salir a votar. Salir a votar es lo importante. Hoy más que nunca Honduras nos necesita. No podemos caer en las garras del socialismo del siglo XXI, no podemos caer en las garras del Foro de Sao Paulo, de aquellos países que estamos viendo, que Venezuela, que Cuba, que Nicaragua, que Colombia, que también está haciendo su lucha y su pelea para no caer en esas mismas garras, pues tenemos que defender también nosotros nuestras libertades, tenemos que defender como buenos hondureños que queremos seguir viviendo en democracia y viendo la alternancia en el poder y aprender de nuestros errores, porque así como nosotros nos equivocamos como partido, el pueblo hondureño se equivocó al escoger a Xiomara Castro, que hoy nos tiene sumergido en la pobreza y en la miseria. No, y además que tiene una clara, o sea, él la otra vez escuchaba, ¿no? Que me asustaba y decía, qué desafío que tienen los hondureños, porque reivindicaba digamos, a Cuba, al gobierno, a la tiranía cubana, y la quería suavizar con que apoyaba al pueblo. Pero digo, además, hace unos meses atrás estuvo la CELAC, ahí el cónclave marxista bueno, con todos los países ahí, ¿no? Que están absolutamente en contra de las libertades. Y bueno, nada, creo esa visión que tienen y ojalá que la gente tome real conciencia de a dónde quieren llevar al país. Yo creo que sí, que no se van a dejar engañar, porque también veo eso que vos mencionabas, que la gente te dice, yo veo mucho el canal HCH, hable como habla, o algo así se llama, ¿no? Hable como habla. A los cuales les mando un fuerte saludo, los miro siempre y me encanta cómo comunican. Este, y digo, bueno, ese mensaje, ¿no? Esa verdadera visión de a dónde quieren llevar, eso sería muy interesante que la gente tome conciencia. ¿Vos creés que hay mucha gente que aún se pierde esos detalles? Totalmente, todavía tenemos gente incrédula que cree que no vamos a caer ni como Venezuela, ni Cuba, que aún viendo el hecho de que violenten la ley, de que te silencien a través de las Fuerzas Armadas, que te amedrenten de parte de los funcionarios, de crear todo ese sistema institucional para atacar a la población, hay gente que todavía es incrédula a pensar que no vamos a caer en las garras del socialismo del siglo XXI, que ya estamos encaminados. De hecho, ha sido una marcha sobre ruedas en estos 3 años que ha sido bastante precipitada. Nunca lo habíamos visto de esa manera. Ver un gobierno de izquierda donde la ley es la ley de la salva, porque aquí mando yo y yo soy el león y aquí todos van a caminar al mismo son. O ver a Honduras como hacienda familiar también nos preocupa. Yo creo que aquí el tema es que así como se une la izquierda para seguir haciendo miseria y pobreza a las naciones, así tenemos que unirnos la derecha para volver a luchar con la familia, con la sociedad, con las iglesias, para poder defendernos nosotros como sociedad, nuestra libertad de expresión, porque todavía en Honduras queremos vivir, como dice nuestro eslogan, libres, soberanos e independientes, ¿verdad? Sin embargo, pues ahorita estamos luchando contra esto y el pueblo hondureño no puede ser indiferente ante lo que está sucediendo, la inseguridad, el precario sistema de salud. Y cuando usted se manifiesta, aquí sus funcionarios le dicen chabacán, penco, imbécil, nacido, lo descalifican. A cualquier ciudadano que emite y eleva su voz de queja, que le exija al gobierno hacer las cosas bien, ese es el crédito
recibe por parte de sus funcionarios. No podemos seguir permitiendo esto. Esto es una ofensa al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño, si bien es cierto, votó por un cambio que no ha surgido efecto, un cambio que no le han dado absolutamente nada, ni un aliciente, ni un respiro al pueblo hondureño. Al contrario, vemos como dijeron que iban a hacer un gobierno austero y miren, andan con más de 5 o 6 carros blindados, andan con más de guardaespaldas, derrochan el dinero y dicen que estamos en un precario estado financiero. Los miramos con suma preocupación como siguen endeudando el país y ellos, a vista y paciencia del dolor del pueblo, no les interesa nada. Por eso tenemos que unirnos, por esas causas, por ese crear conciencia que es importante que el 30 de noviembre voten, salgan a votar. Y aunque yo les voy a pedir encarecidamente que voten por Papi a la orden, porque sé que es el hombre que tiene experiencia y que sé que es un hombre humilde de corazón que lo ha demostrado en toda su vida, hoy por hoy, que ha sido víctima también de la persecución política de nuestro propio gobierno, que hay que decirlo, hoy por hoy es el hombre que le ha apostado. Porque hay que decirlo, es un gran empresario, es un empresario exitoso. ¿Qué empresario se preocupa por las necesidades de un pueblo metiéndose a política cuando sabe que la política lo puede denigrar, lo puede perseguir, lo puede manchar su honorabilidad? Y aún aquí sigue porque cree que Honduras necesita de buenos hombres y buenas mujeres, porque sabe que este es el país que lo vio nacer, que le dio una esposa, que le dio 4 hijas, le dio 3 nietas, porque aquí he visto toda su familia y que quiere morir acá, pero quiere morir dejándole un legado a la historia de la vida democrática del país. Así que yo creo que hay que destacar eso de Papi, aunque sea un empresario exitoso, es el empresario que está dando el pecho, el empresario que está poniendo la cara, quizás no visible, pero está poniendo la cara a través del Partido Nacional. Bien, bueno, excelente. Michelle, ¿te gustaría, no sé, agregar alguna cosa? ¿Cómo venís viendo en base a lo que estamos charlando? Sí, ya para finalizar, agregar a lo que decía nuestra próxima designada, hacer conciencia, ¿verdad?, a todo el pueblo hondureño de que es importante que salgamos masivamente a las urnas. Nosotras hacemos conciencia y nosotras llamamos, ¿verdad?, a que salgan a votar masivamente por nuestro candidato, porque sabemos que es el ideal para poder gobernar de la mejor forma en este país, pero creo que todavía no está todo el pueblo hondureño consciente a lo que nos estamos enfrentando. Creo que es importante recalcar que estas elecciones no son las elecciones típicas a las que hemos venido a través de la historia llevando a cabo cada 4 años, ejerciendo el sufragio. No, esto es diferente. Ya nos enfrentamos a una situación compleja en las elecciones internas. Ya vimos de lo que es capaz la izquierda y creo que es momento de que el pueblo despierte, de que la gente comience a darse cuenta de que no es broma o no es falacia o no estamos alejados de lo que dicen de que podemos llegar a ser como tal país o podemos llegar a quedar como países como Venezuela, no es que podemos llegar es que vamos justo a eso si no tomamos acción, si no hacemos conciencia, si no nos unimos como pueblo hondureño y salimos de forma masiva, si no tomamos acción y conciencia realmente de que debemos defender la democracia, de que la democracia en nuestro país está en riesgo, de que somos nosotros los principales actores para defenderla, de que somos nosotros las principales personas, las principales piezas en este tablero de ajedrez para poder realmente salir victoriosos y tener un país realmente democrático, para poder tener una Honduras democrática y tener todo lo que Honduras se merece, todo lo que el pueblo hondureño se merece, salir adelante, tener oportunidades tanto para los jóvenes, para el adulto mayor, tanto para los profesionales como para los que no lo son y realmente ser conscientes de la situación en la que nos encontramos como país y que somos nosotros los únicos que podemos rescatar a Honduras y salvar la democracia en nuestro país, saliendo a votar masivamente este 30 de noviembre y llevando
a la presidencia. Obviamente nosotros, como tú lo decías, y te agradecemos enormemente, ¿verdad? Que pidas y que hagas esa reflexión de que el candidato del Partido Nacional es la persona idónea para gobernar este país, pero que todos los hondureños salgan a votar por la democracia, salgan a votar por esto, por defender y por no caer nuevamente en la izquierda radical, que es la que nos tiene realmente hundidos. ¿Qué te podré decir? En lo peor que nos ha podido pasar en la historia de este país. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias Michelle. Y, por ejemplo, una pregunta, a ver, acá pongo una situación, Antonieta, ¿no? Vamos a suponer que gana las elecciones, llegan, hacen un buen gobierno. Llega el año, a ver, ustedes si ganan las elecciones ahora empiezan a gobernar en el 26, ¿es correcto? Sí, es correcto. O sea, y son mandatos de 4 años. Eso también es Así es. perfecto. O sea, estamos hablando 2030, ¿no? Serían las próximas elecciones. Sí, Correcto. 26-30, ¿Te correcto. imaginas, por ejemplo, seguir el camino de Papi? ¿Te ves ahí? ¿Cómo te verías llegando a esa? ¿Tenés alguna ambición quizá más a futuro? Decir, bueno, ¿por qué no puedo ser yo la que siga llevando el liderazgo y la bandera de Papi y del partido? ¿Cómo te ves ahí? Bueno, bueno, yo soy creyente de Dios y sé que los tiempos de Dios son perfectos, el que conoce el corazón y la disposición de cada uno de los hondureños. En mi partido también hay buenos liderazgos que aspiran también a seguir creciendo políticamente y como toda política tenemos aspiración también de seguir caminando por el lado correcto de la historia, pero sobre todo con el deseo de seguir sirviendo a mi país, sirviendo a mi pueblo que tanto, tanto hoy lo merece. Así que yo tengo alguna, alguna intención de seguir en el camino político, pero será Dios porque como bien dice, para todo tiempo hay un hombre y para todo hombre hay su tiempo. Muy Yo bien. esperaré el mío y esperemos que confiar en Dios, que Él lo conduzca y me dé la oportunidad donde quiere verme. Bien, sería posiblemente puede funcionar. No te esperaba esa pregunta. No, no, no me la esperaba, pero sí soy política, aspiro a seguir creciendo en este mundo de la política con el deseo únicamente de servir, ¿verdad? De dejar un legado en la historia, de dejarle un futuro a las nuevas generaciones. Amo mi país, amo a mi partido, sé que es un partido de oportunidad y que también de liderazgos que pueden dejar una huella en el camino. Tengo 2 hijos preciosos al que también quiero que se sigan sintiendo orgullosa de su señora madre y que el día de mañana que yo no esté, por lo menos diga, aquí estuvo mi madre. Este es un reflejo de lo que mi madre dejó y de que sus luchas así permitieron. Bien, bien. Qué interna va a ser esa del 2030. Ya la estoy viendo, ¿eh? Gracias, Gustavo, muy amable, Bueno, y, ¿verdad? y lo último, dejale un mensaje al presidente Javier Milei de parte de los hondureños, de parte del Partido Nacional y de vos y de Papi. Bueno, a nuestro querido amigo presidente Javier Milei, que viva la libertad, carajo, que tanto deseamos aquí en Honduras y que la vamos a replicar en todos aquellos países que la izquierda quiere gobernar. Nosotros nos sumamos a la causa. Vamos a destruir a esa izquierda radical trasnochada que solo ha traído pobreza, miseria y ha destruido a los pueblos y las libertades. Genial, genial, perfecto. Bueno, eso sería todo. Entonces, te agradezco, Antonieta, por tu tiempo, por venir acá a charlar con el público. Bueno, yo tengo un público mezclado, tengo argentinos, ecuatorianos, mexicanos, hondureños, de todos lados, de todos lados. Estamos hace 5 años y bueno, ya medio que nos hemos conectado con distintos puntos de Iberoamérica. Así que bueno, te agradezco profundamente. Sos la primera del ciclo de entrevistas que estoy haciendo este año. Así que te agradezco profundamente que estés acá. Me encantó charlar con vos. Una claridad y un cuadro político que la verdad ideal, pintado. Así que me encantaría, bueno, que la gente, los hondureños, le den todo su apoyo al Partido Nacional de Honduras, a Tito Azura y a María Antonieta, que son el binomio que va a llegar a ganar las elecciones, o estoy
absolutamente seguro, no me cabe la menor duda. Así que los quiero agradecer tanto a vos como a Michelle y espero que lo hagamos pronto nuevamente porque creo que esta es una buena forma de charlar, conectar y que la gente también vaya escuchando un poco qué sucede, ¿no? Que en Honduras, cómo está la cosa, qué oferta política es el Partido Nacional hoy y bueno, de esa forma puedan tomar la decisión correcta de apoyarlos en el 30 de noviembre en las elecciones presidenciales de Honduras. Así que, bueno, desde Gracias, ya, Gustavo. muchísimas gracias, Antonieta, y Michelle también. Saludos y buenas noches a todo el público que nos estuvo escuchando. Gracias. Bueno, Saludos. bueno, Salud saludos a todos, saludos Michelle. Saludos a la Argentina. y Eh, un abrazo de Honduras a toda tu audiencia. Ya. Muchísimas gracias y gracias y un saludo a nuestra próxima Gracias. decisión municipal. Saludos. Saludos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Bueno, eso sería entonces el space de hoy, muchachos. La derecha tuitera entrevista, capítulo 1 con Antonieta Mejía del Partido Nacional de Honduras, candidata a vicepresidente en el binomio político Tito Masfura, María Antonieta Mejía. Así que bueno, van a estar ahí. Este año electoral en Honduras, picante, y bueno, nada, eso sería, queríamos que la conocieran. Y bueno, la próxima nos estamos viendo el lunes que viene con Gabriela Neme, la leona formoseña que, bueno, está luchando, tiene una lucha más chica en una provincia de Antonieta, pero también contra un sistema muy parecido al de Xiomara, que es el de Gildo Infran acá en nuestro país. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima. Chau, chau.